Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias a todas, todos los que están en esta reunión. El día de hoy tenemos un invitado, Pedro Ucb. Ahorita vamos a presentarlo como se debe. Solo un poco contextualizando precisamente que esta sesión es parte del curso Geografía y Cartografía de la licenciatura en Antropología de la UNAM, que un poco para contextualizar también, estamos ahorita pasando por una etapa pues de crítica precisamente a ciertas condiciones en las que pues no estamos algunos de los docentes, sobre todo de asignatura, y en la actualidad pues está un paro de actividades. Sin embargo, creemos nosotros que precisamente algo que mantiene a esta universidad, algo que mantiene la discusión crítica y el pensamiento crítico es precisamente seguir platicando, seguir compartiendo y sobre todo seguir cuestionando precisamente ciertas prácticas que ocurren no solo a un sector en particular, sino sobre todo a varios sectores y sobre todo también en un contexto más pues global, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que estamos en un día muy especial, que es el Día de la Tierra, y eso pues efectivamente nos lleva a discutir varios de los puntos claves que constituyen precisamente a este geosistema que también le llamamos, ¿no? Pero sobre todo también plantear el tema de la naturaleza, y para ello, bueno, hemos traído esta reunión y por eso la estamos transmitiendo también para hacer una clase abierta donde todas, todos, todes puedan participar precisamente de ella, ya sea a través de la conexión por Zoom o bien a través de pues, las redes sociales que hemos estado ahí. Entonces, pueden compartirlo, pueden difundirlo y precisamente darnos sus comentarios o compartición en este caso, ¿no? Bueno, ya para iniciar, Grecia, por favor, si nos ayudas a hacer una presentación como se debe de nuestro invitado del día de hoy. Sí, hola, buenas tardes a todas, todos. Bueno, pues identidad bien arraigada a su cultura y lengua, raíces profundas, con admirable valentía, lucha por la justicia e igualdad, son algunas de las características que se le atribuyen a Pedro Regalado UCB, quien es teólogo, profesor y poeta maya. Nació en el seno de una familia monolingüe en Yucatán el 13 de mayo de 1963. Es licenciado en Teología y en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes. Pues voy a hablarles un poco de las publicaciones que ha hecho nuestro invitado. Ha colaborado con ensayos y poemas en algunas revistas como Ibero, revista de la Universidad Iberoamericana, revista Sin Fin, La Hojarasca, El Colibrí, Al Pie de la Letra y en diversos periódicos nacionales. Con el seudónimo de Lázaro Can Ek, inició en 2015 un proyecto de promoción y difusión de la cultura y lengua maya en su canal de YouTube y en su blog personal que se llama El Canto de Sipuk, perdón si lo pronuncio mal, Sipktus. Consiste en la socialización de un puñado de poemas que anima a los hablantes de la lengua maya, tanto de las comunidades como los que vienen en la ciudad. El Canto de Sipuktu, Sipkuts, vio la luz como publicación física al año siguiente con un total de 19 poemas en maya con traducción al castellano. En 2019 presentó un poemario llamado Yanal Siache, perdón si lo pronuncio mal, debajo de la ceiba. Contiene únicamente 3 poemas, aquellos que han merecido algún galardón en diferentes épocas. Algunos poemas de su autoría forman parte de analogías, como la de los escritores mayas contemporáneas, tituladas Utumben Kaegilop, Shaxe, Los Nuevos Cantos de Ceiba, volumen 2, Insurrección de las Palabras, con sección y prólogo de Hernán Belingausen, editado por Hojarasca en Xochitlatoli. Poesía contemporánea en lenguas originarias de México, con selección y prólogo de Martín Tonalmeyotl. En 2020 presenta su libro digital Uyi Cha Ishijin, Espigas de Maíz Rojo, con prólogo de Ana Matías Rendón a través de su blog personal. Y a continuación les diré algunos de los que ha recibido nuestro invitado. Con las obras Extranjeros de la Gran Ciudad y Camino Blanco se adjudicó los premios estatal de poesía
de El espíritu de la letra 2015-2016, con el poemario El retoño de la palabra de la ceiba, fue galardonado por el quinto Festival de la Cultura Maya 2016, con el cuento Mi madre es una X Tabay. Se adjudicó el premio Alfredo Barrera Vázquez de los 15 Juegos Literarios Nacionales Universitarios en 2019, y con el poemario Uchaquí Impacal se adjudicó el Premio Estatal de Poesía en versión bilingüe maya y español, tiempos de escritura, convocado por Seduculta 2020. Muchas gracias a nuestro invitado. Muchas gracias, Grecia. Pedro, por favor. Muchas gracias, Muchas profesor Pedro. gracias. Muchas gracias y estoy muy contento de estar con ustedes en esta ocasión y esta oportunidad que agradezco mucho de platicar con ustedes, aunque estamos a una distancia considerable, pero afortunadamente podemos hacerlo a través de estos medios. Pues bueno, como la mayoría de ustedes saben o en el país se sabe, la península de Yucatán, que está compuesto de 3 estados, que es Yucatán propiamente, Campeche y Quintana Roo, pues le llamamos nosotros Península Maya, porque en este territorio, pues estamos los pueblos mayas, las comunidades mayas, que desde hace milenios, pues habitamos en este lugar. Y en este espacio territorializado por nuestros abuelos, por nuestros padres, pues es un espacio donde aprendimos a crear la vida, a recrear la vida, a producir, a reproducir. Y bueno, hemos aprendido a hacer lo que hoy somos como cultura maya, y lo que queda, poco o mucho de lo que queda de la cultura maya, pues aquí seguimos. Lamentablemente, las políticas de colonización desde hace más de 500 años no se ha detenido, no se ha parado, y esta política pues ha venido imponiéndose sobre las diferentes expresiones culturales que tenemos como pueblos. Hoy mucha gente sabe sobre los mayas, pero lo que sabe sobre los mayas no tiene que ver mucho con las comunidades mayas vivas. Tiene que ver con los museos, tiene que ver con los sitios arqueológicos, y tiene que ver con lo que dicen los mayistas estudiosos de la cultura maya, estos que pues acostumbran estudiar la cultura o la vida de los pueblos como estudia cualquier otro objeto. Nosotros mismos aquí en Yucatán escuchamos cómo llegan expertos en cultura maya a decirnos cómo son los mayas, y a veces nos da un poco de risa porque dicen cosas que a nosotros no se nos ha antojado nunca, ni conocemos, ni sabemos, y curiosamente dicen que eso somos. Pero bueno, así ha sido entonces en muchas ocasiones. Lo cierto es que aquí en la península de Yucatán todavía hay muchas comunidades que hablan su propia lengua o nuestra propia lengua materna, que es pues la lengua maya. Hay gente que comienza a leerla, hay gente que comienza a escribirla, pero la gran mayoría que viven en las comunidades lamentablemente no la leen ni la escriben. La ventaja es que la hablan como pues su lengua materna, y
y la hablan porque es la que les sirve para estar en contacto no solamente entre sí como pueblos, como familias y como comunidades, sino también para mejorar su relación, para fortalecer su relación con la misma naturaleza. Entonces, en ese sentido, la cultura maya, una cultura viva a través de su lengua, pero no solamente a través de su lengua, sino también a través de la manera como la gente se organiza. Todavía en las comunidades es muy importante esta organización familiar con los hijos, con los hermanos, con los nietos, con los abuelos, y todavía podemos apreciar esos momentos de convivencia familiar, de convivencia comunitaria que se dan para los trabajos, para la comida, para los descansos, para las celebraciones, para las fiestas. Y ahí está la comunidad viva, ahí está la comunidad fortaleciéndose, ahí está la comunidad imprimiendo en su modo de vivir esas formas de creer, esas formas de pensar, esas formas de celebrar. Y pues eso nos ha gustado muchísimo. A partir de esta práctica, a partir de esta experiencia, a partir de esta relación tan estrecha con la naturaleza, pues van haciendo también un pensamiento, se va fortaleciendo ese pensamiento o se va buscando o rebuscando ese pensamiento antiguo a través de esa palabra antigua. Lo cierto es que en la cultura maya o en el pensamiento maya no nos vemos como agentes externos de la naturaleza. No miramos la naturaleza como un recurso económico. No miramos la naturaleza como la fuente de donde nos viene el dinero. Nosotros vemos la naturaleza como la vida, al igual que la nuestra, con diferentes formas. Nosotros miramos como en los árboles, como en el agua, como en el aire, como en el calor, en la luz, en la oscuridad, está también nuestra propia vida. Entonces, esta relación de hermandad que hay con el resto de la naturaleza, por ser también otra forma de vida, pues nosotros decimos que ahí está algo que nos distingue, algo que nos caracteriza, que muchas veces es distinta a otras formas de vivir, otras formas de pensar, u otras culturas. Tal vez suene hasta medio romántico, pero nosotros decimos que aquí hasta las piedras crecen, y lo decimos porque en las cuevas donde están los cenotes encontramos cómo a través de las filtraciones se van generando las estalactitas y las estalagmitas y van creciendo esas piedras, algunas que vienen de abajo y otras que vienen de arriba, y se van encontrando. Una de las cuevas muy importantes que hay acá en Yucatán, que se llama Loltún, en el municipio de Oxcuzcab, podemos mirar cómo hay cientos de estalactitas y estalagmitas que nos muestran cómo va creciendo la misma piedra. Entonces, para nosotros, esa vida que miramos en la tierra, en el agua, en el aire, en el sol, en la luna, en la misma noche, pues es una vida que nos marca. Nos marca porque la lengua maya, por ejemplo, es una lengua originaria y bastante onomatopéyica. Mucho de lo que nosotros decimos en maya no son más que el sonido que emiten los animales o los pájaros. Pongo un ejemplo. En el caso del gavilán,
el nombre del gavilán en maya es I, es una I con un apóstrofe. Y le llamamos así porque el gavilán cuando está planeando dice eso, I. Entonces es un I. Y así en la lengua maya va saliendo del comportamiento de los animales, del canto de los animales, o del gemido de los animales, o tal vez de la denuncia de los animales, ¿no? Entonces, la lengua maya en ese sentido es bastante rica porque es un idioma que hablamos no solo los humanos, es un idioma que hablan también los animales. Y nos dicen nuestros abuelos, nos dicen los ahmen, estos que encabezan las celebraciones en la milpa, estas actividades que se conocen como ritos agrícolas. Dicen ellos que también la lluvia, que también el sol, que también el viento, pues hablan nuestro idioma y se comunican con nosotros y platicamos con ellos. En el caso del viento, cuando necesitamos un poco de viento, lo podemos chiflar y el viento viene. Y los niños lo saben. Cuando los niños salen a elevar sus papalotes, pues cuando no hay viento, chiflan el viento y el viento también les responde y pueden elevar sus papalotes. Con esto quiero mencionar que hay toda una cultura, y si hablamos de la gastronomía, vamos a encontrar todavía la preparación de los alimentos aquí que son propios de nuestra cultura, y además todavía estamos muy ligados a comer lo que cosechamos, lo que sembramos en la milpa, ni qué decir de la tortilla. La tortilla es por excelencia nuestra fuente de alimentación. Puede no haber carne o puede no haber vianda, pero si hay tortilla, entonces tenemos comida. Y quienes todavía hacen milpa, pues la verdad es que no les hace falta nunca la comida. Hay una experiencia muy interesante que se ha venido dando aquí en la península de Yucatán desde hace un poco más de 20 años. Los campesinos establecieron una forma de organizarse para intercambiar sus propias semillas. A esta actividad se le llama la Feria de la Semilla, y cada año se hacen ferias de semilla en la península de una manera organizada. Se hace en Yucatán, se hace en Campeche, se hace en Quintana Roo, y hay un comité peninsular que guarda la semilla, que programa los eventos de la semilla, y no es una semilla únicamente del maíz, sino es semilla también de la calabaza, del frijol, de una serie de cosas que se siembran: la sandía, la cebolla, el chile, el cacahuate, todo esto, el almidón, la papa voladora, todo este tipo de productos que el campesino siembra. Entonces, en verdad es una feria de la semilla, porque en esos espacios es donde uno encuentra una variedad de frijol, una variedad de ibes, una variedad de espelón y todo eso. Entonces es una actividad muy importante que comenzamos a realizar hace poco más de 20 años y que afortunadamente hasta hoy sigue viviendo. Uno de los grandes logros de los campesinos del sur del estado es justamente el de crear una nueva semilla de maíz frente a esto que hoy llaman cambio climático. Pues las lluvias han cambiado de intensidad, han cambiado de fechas. A veces en la temporada tradicional de lluvias ya no caen las
las que se estaban esperando, hay sequías más prolongadas, hay de repente inundaciones. Entonces los campesinos decidieron hacer una semilla mucho más rápida. Las semillas que prevalecían acá eran de 4 meses, de 4 meses y medio, de 3 meses, pero alguien decidió rehacer sus semillas y se comenzaron a polinizar entre sí, y hoy se tienen semillas de hasta de 2 meses, de 2 meses y medio y de 3 meses. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, no se aprende desde las universidades, sino desde este espacio de la familia, el espacio de la milpa, el espacio de la comunidad y la experiencia que uno vive a diario. Eso quiere decir que, entre otras cosas, que nuestra cultura maya está viva, nuestra cultura maya está moviéndose, nuestra cultura maya está en presencia de todo el país, en presencia del mundo, y por eso muchas veces lamentamos que esta parte de la cultura maya o los mayas vivos no se les quiera ver, no se les quiera tomar en cuenta, y políticamente nos traten como niños que no sabemos pensar y no sabemos tomar decisiones. Frente a esto, nosotros decimos que la península de Yucatán es un espacio territorializado por los mayas, en donde la mayoría de la tenencia de la tierra que están en forma de ejidos, pues son propiedades colectivas. Son propiedades colectivas de los campesinos, en donde se maneja por uso común. La mayoría de los ejidos están en uso común, y eso le permite acogerse a la ley que menciona que la asamblea ejidal son los únicos que pueden tomar una decisión importante sobre el uso de la tierra. Entonces, eso finalmente ha servido como una manera de proteger muchas tierras. Pues hace más o menos 15 años, un poco más, nos comenzó a llegar una avalancha de proyectos desarrollistas que, bueno, pues vieron que aquí todavía hay bastante tierra, y pues pusieron sus ojos en la península de Yucatán, y empezaron a llegar para construir pues sus negocios. Y bueno, hay más o menos 4 o 5 proyectos que son como los más importantes en la península de Yucatán, ¿no? Está el monocultivo de la soya transgénica, está la construcción de granjas porcícolas enormes que crían entre 50,000 y 200,000 cerdos cada granja. Están los parques eólicos y fotovoltaicos. Están lo que llaman el turismo verde o las empresas inmobiliarias que construyen restaurantes, grandes restaurantes, hoteles y fraccionamientos en las ciudades, en donde han hecho tanto daño en la ciudad de Mérida, donde tenemos fraccionamientos que son alrededor de 1,500 casitas, todas pegaditas, sin ningún árbol. Parece toda una plancha de casitas de a 3, 4 metros por 3 o 3,5. Y bueno, con este calor de abril que tenemos aquí en Yucatán, esas casitas parecen hornos de pan,
bueno, ha sido el negocio de las inmobiliarias. Y bueno, finalmente, para cerrar ese círculo que me parece que le da integralidad a los proyectos, pues viene el famoso tren que le han llamado Maya. Y aquí ninguno de los proyectos grandes mencionados habían decidido como proyecto, pues asumir ese nombre o ponerse ese nombre. Aquí tal vez para que nos duela un poco más, pues quisieron arrebatarnos hasta nuestro propio nombre. Y parece una burla porque parece que el término maya se ha convertido en una divisa importante, es como un logo propagandístico, es como una tarjeta de presentación que vende bien, porque hoy tenemos un museo maya que no tiene nada de maya. En Quintana Roo hay una riviera que se dice que es Riviera Maya y que igual no tiene nada de maya. Hay una línea de autobuses que es maya, que tampoco tiene algo de maya. Hay un periódico que se llama Jornada Maya, que no tiene nada de jornada y menos de maya. Y bueno, para terminar de amolar está el tren Maya, ¿no? Entonces, estos proyectos que comenzaron a llegar tienen como una cosa en común. Parece que tienen un solo objetivo, el de ocupar miles de hectáreas de tierra aquí en la península de Yucatán. Entonces, estos proyectos, cada uno de ellos, pues ha ocupado cientos o miles de hectáreas para instalarse, para construir su proyecto. Y en ese sentido, pues hemos visto los impactos ambientales y sociales que esto ha generado, ¿no? En el caso pues de cualquiera de ellos, digamos, en el caso de la soya, del monocultivo de soya, pues han sido miles de hectáreas en los 3 estados que han sido deforestadas para este cultivo. Y entonces cuando se destruye la selva, cuando se destruye el monte en esa escala, en ese nivel de miles de hectáreas, pues en realidad lo que pasa es que no solamente se le daña al monte, no es solamente que se pierde las maderas, sino en ese monte hay mucho más formas de vida. Están, por ejemplo, en ese monte los animales. Están, por ejemplo, las tortugas, y todas las tortugas se mueren. Hoy es muy escaso, es muy raro encontrar una tortuga en el monte. Son las primeras víctimas porque pues se mueven lento y casi siempre son aplastadas por las maquinarias que destruyen el monte, ¿no? Están pues también una gran cantidad de culebras o tipos de serpientes. También ellas perecen. ¿Qué decir de los venados? ¿Qué decir del jabalí? ¿Qué decir del tepezcuintle? Todo eso. Y si hablamos de los animales que viven bajo tierra, como el armadillo o las tuzas, pues las maquinarias aplastan todo esto y desde el primer paso de una maquinaria, pues son asesinadas, ¿no? Y luego, toda la flor que existe en esta selva, pues es una flor que se mata. Y las flores
pues no están allí solamente porque son hermosas. Además de hermosas, estas flores producen miel y la península de Yucatán es muy dedicada a la producción de miel. Nacionalmente es uno de los espacios donde más miel se produce y que se exporta hasta Alemania. Entonces, cuando viene la deforestación, pues hay un impacto ciertamente en la flora, pero también en la fauna. Y bueno, además, las avionetas que usan para la fumigación de estos monocultivos, pues son avionetas que esparcen el glifosato y toda la pesticida y la herbicida, y viene el viento y se lo llevan sobre el resto del monte en las orillas, y entonces mata a millones de abejas. También las abejas caen abatidas frente a esto. La tierra también sufre destrucción y muerte. Después de 10 veces que se le aplican estos químicos llamados fertilizantes, la tierra deja de producir. Podemos ver hoy en algunos campos menonitas en Quintana Roo, grandes áreas de tierra como desierto. Ya no le sale ni hierbas porque le han tirado tanto químico que la tierra ha perdido su vida. Y otra cosa tan lamentable que hicieron es el de tapar los cenotes, el de tapar los pozos naturales. Hay en estas áreas una gran cantidad de pozos naturales, de cenotes, y bueno, estas personas le pusieron tapas de cemento a los cenotes, y bueno, pues al hacer esta situación, pues los tiempos de lluvia y de inundación, pues el agua no tuvo dónde ir porque ya le habían tapado todos los huecos donde la misma tierra absorbía el agua, y la inundación del año pasado fue muy grande, que hasta el día de hoy pues hay espacios todavía inundados a pesar de la sequía muy fuerte que ha hecho, porque la gente que ha hecho este monocultivo pues se tapó los cenotes. También aquí en Yucatán fue el caso de Alfonso Romo, que seguramente ustedes conocen. Aquí cerca de donde vivo, a 70 kilómetros de donde vivo, tiene la empresa Enerol, y bueno, pues ha fumigado, como les he comentado, ha tapado cenotes, y simplemente no se ha hecho justicia a pesar de las denuncias que se han hecho en su contra. Y bueno, en el caso del tren, pues el tren ha sido un proyecto, pues sí, de destrucción, que es un tren que tristemente achacan a los pueblos mayas. El discurso oficial es que la península de Yucatán está abandonada y necesita un desarrollo, y que necesitan sacar de pobres a los indígenas mayas de la península de Yucatán. Qué curioso que para sacarlos de pobreza pues se les da un tren que nunca pedimos, que no nos va a servir y que es tan ajeno a nuestras formas de vida. Pero además el tren no es tal vez lo más dañino, sino estas cosas que le llaman polos de desarrollo, que va a consistir en un reordenamiento territorial de la península, en las que se van a construir alrededor de 20 ciudades de a 50,000 personas, que se cree
vendrán de Centroamérica y que para evitar que lleguen al norte, pues estarían hospedándolos o frenándolos aquí a través de un corredor industrial que se va a hacer, que conecta hasta la parte del istmo de Tehuantepec. Entonces, esto es grave para nosotros porque aquí es donde vendría la segunda parte de los impactos. Ahora ya no vamos a sufrir solamente los impactos de la naturaleza o los impactos ambientales, sino vamos a sufrir los impactos sociales. La inseguridad en la península de Yucatán es una cosa ya de mucha preocupación. Seguramente ustedes saben lo que está pasando en Cancún, lo que está pasando en Tulum. Hay una situación de gravedad frente al crimen organizado. Es tal el dominio del crimen organizado en estos lugares que el mismo director de Fonatur ha manifestado que los narcotraficantes le están cobrando derecho de piso al Tren Maya. Entonces, frente a esto viene el tema de la militarización, que me parece también que es muy peligroso. Y bueno, primero nos dijeron que el tren es para favorecer a los mayas, pero resulta que el ejército va a operar el tren y que todas las ganancias que se van a generar en el tren, pues es para pagarle el retiro de los soldados del ejército. Entonces, vemos que lo único que va a pasar es que nos van a quitar nuestras tierras para lo que les sirva el tren, van a construir un corredor industrial y nosotros como cultura, pues vamos a desaparecer. Nos han condenado a desaparecer a través de estos megaproyectos. En ese sentido, pues nosotros desde lo que podemos, desde lo que intentamos, desde nuestra esperanza y desde nuestra rebeldía, nos hemos organizado como Asamblea de Defensores del Territorio Maya, que le llamamos Muchximbal, que significa Caminamos Juntos. Y bueno, somos integrantes de 25 comunidades de la península de Yucatán y como comunidades mayas hemos decidido dar la batalla en contra de estos proyectos. Lo hemos hecho a través de, bueno, lo más vistoso ha sido el tema jurídico. Hemos interpuesto amparos, hemos ganado algunos, hemos perdido muchos. No ha sido una cosa fácil, es muy complicado, el sistema es muy asqueroso. Las leyes no tienen mucho que ver con la justicia. Las leyes están hechas para beneficiar a las empresas y luego es tan complicado encontrar abogados que quieran hacer este trabajo y sobre todo voluntario, porque pues nosotros no tenemos dinero para pagar. Los que somos de la asamblea somos voluntarios todos. Así hemos decidido también ser. No queremos solicitar financiamiento de ninguna fundación. Todos somos voluntarios y desde nuestro ser como pueblos, como comunidades, hemos decidido organizarnos para dar esta batalla. En ese sentido, pues trazamos algunos pasos, algunas estrategias que nos han servido para nuestra lucha. Una primera cosa que hacemos es recorrer las comunidades de la península para llevarles la información sobre estos megaproyectos. Y esto implica un paso anterior. Tenemos que recoger de los medios, de la red,
toda la información que necesitamos, el saber separar, seleccionar, dividir, resumir esta información, convertirlo en lengua maya y llevarlo a las comunidades para que ellos sepan, conozcan, lo puedan discutir, lo puedan conocer y tomar ellos su propia decisión sobre cómo quieren pues construir una defensa. Entonces, también hemos convertido pues las redes sociales que tenemos en parte de nuestras trincheras de lucha, porque pues hemos acordado que podrían ser medios que nos sirvan para esto. Y bueno, el acuerdo que tenemos es que no publiquemos cosas triviales, sino las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la asamblea y con nuestra lucha. Asimismo, hemos tratado de buscar el apoyo de algunos académicos, de algunas universidades y líderes de opinión que nos ayudan para poner los temas sobre la mesa nacional. De repente le hemos pedido a alguien que sabemos que tiene una columna en un periódico nacional que nos ayude a publicar un tema, pues así como ellos lo hacen, porque pues muchas veces los que estamos aquí abajo, tal vez podemos escribir alguna cosa, pero no tenemos las puertas abiertas en los periódicos, pero quienes sí lo tienen y creen en nuestra lucha y son solidarios con nosotros, pues toman los temas y los ponen en los medios, y eso también nos ha ayudado mucho. Asimismo, pues hemos logrado que mucha gente conozca nuestro trabajo a través del Facebook, que tenemos una página, tenemos un muro, tenemos el Twitter, tenemos el Instagram, tenemos un canal de YouTube y pues sí, un blog también donde ponemos toda la información que nosotros generamos para que la gente sepa y conozca qué es lo que hacemos. Ha sido una lucha bastante difícil la cuestión legal, sin embargo, la estamos dando. No sabemos si más adelante la lucha va a tomar otra forma. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido una lucha mediática, una lucha política y una lucha jurídica. Estamos en ese caminar. Estamos tratando de hacer una sola cosa, de defender nuestro territorio, pero además no lo defendemos porque consideramos que tiene un valor en pesos. Lo defendemos con una visión indígena, con una visión maya. Lo defendemos porque es parte de nuestra vida. Creemos nosotros los mayas que es importante vivir esta vida siendo saludables. El tema de la salud en el pensamiento maya es fundamental. De hecho, el saludo que nosotros hacemos no tiene que ver con el buenos días o buenas tardes o buenas noches, sino tiene que ver con esta pregunta bishawanil: ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu camino? Ese es nuestro saludo. Entonces, para nosotros la salud es sumamente importante, pero también tenemos muy claro desde nuestro corazón y desde nuestro pensamiento que no podemos estar los humanos saludables si la naturaleza está enferma, si la naturaleza está contaminada. Hoy las granjas porcícolas están llenando de caca de cerdos los cenotes. Están construidos a la orilla de los cenotes porque usan mucha agua, pero después toda la suciedad lo tiran en los cenotes. Entonces, en un medio ambiente enfermo, lastimado, golpeado, destruido, pues no podemos vivir sanos, y está la prueba. Hoy, hasta en la leche materna se encuentra el glifosato.
También los cenotes están bastante contaminados. Los cenotes que están cerca de Cancún tienen cocaína. Hay los últimos estudios que se han mostrado es que llevan bastante cocaína por los restos de cocaína que se tiran en el baño. Entonces, todo este tipo de situaciones como estamos hoy nos ha dificultado nuestra lucha, porque además los programas del gobierno como Sembrando Vida y otros programas y becas que ha dado, ha venido a malencaminar, a desanimar, a golpear nuestra lucha, en síntesis, a crear divisiones entre las familias, divisiones y enfrentamientos entre las comunidades. Hoy mucha gente ha creído en la versión de que tenemos un gobierno que quiere ayudarnos, pero es muy sencillo notarlo, aunque el presidente diga que tiene otros datos, pero lo cierto es que a 2 años que se empezó a construir el tren, no hay ninguna comunidad que haya recibido los beneficios que le ha sido prometido. Al revés, hemos visto cómo las empresas que participan en la construcción del tren han multiplicado su dinero hasta en un 135% según las publicaciones que se han hecho últimamente. Sin embargo, las comunidades no solo seguimos como pobres, seguimos más pobres aún, porque antes de que empezaran la construcción del tren, teníamos la tierra para trabajar. Hoy, a 2 años de que se empezó a construir el tren, hemos perdido hasta la tierra. Hemos perdido también la convivencia. Hoy estamos enfrentados. Hoy estamos en riesgo. Hoy comenzamos a ver cómo llegan gentes extrañas que son gentes que, según se dice, parte del crimen organizado. Hoy comenzamos a mirar el riesgo que tenemos como comunidades frente a formas de vida violenta que no acostumbramos en nuestras comunidades. Es así como hoy estamos frente a esta situación, pero pues como pueblo maya y como organización Much Shimbal, como asamblea, hemos decidido dar esta batalla. Si bien es cierto que somos pocos los que estamos dentro de esta organización, pero hay muchas comunidades que están en otras organizaciones o desde su ser como comunidad están luchando, y que ha sido un ejemplo también para muchos de nosotros. Así que es un poco lo que les quiero comentar a grandes rasgos sobre lo que nosotros estamos viviendo aquí en la península de Yucatán. Y pues si hay preguntas, con mucho gusto los vamos contestando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro. Nos da precisamente un amplio panorama de lo que está ocurriendo en la península, no solo respecto, como bien lo dice, a los impactos que ya sabemos que están precisamente por algún evento natural que luego llega a las noticias, sino sobre todo ahora con este tema social, cultural, y al final de cuentas dentro de toda su complejidad que entraña precisamente estos múltiples megaproyectos o proyectos, ¿no? Le agradecemos bastante, profesor Pedro, un placer. En el Facebook, en el chat, pues usted puede ver todo el agradecimiento sobre todo. Entonces, pues lo dejamos y bueno, esperamos encontrarnos en otro momento con otros colectivos, con otros grupos que seguramente seguirán estando aquí presentes en estas sesiones. Pues muchas gracias y seguimos al pendiente. Un abrazo.